tardes a todos desde Lima, Perú. Hoy lunes 22 de junio del año 2020, en plena cuarentena. Hoy tenemos el gusto de tener aquí presente a Edgar Castro Batten, que es director del Instituto de Astronomía de la Universidad Galileo de Guatemala. Es un reconocido referente de la astronomía guatemalteca y centroamericana que conozco de hace varios años, yo creo que unos 20 años más o menos, desde el año 2000, desde el Foro Ciberastrónomo. Edgar es creador de un grupo ciberastrónomo muy conocido en Internet. También es autor de 2 libros de astronomía, seguramente él nos va a hablar. Y hoy lo hemos invitado al ciclo de charlas de la Liga Iberoamericana de Astronomía, la Aliada, para hablarnos de tormentas geomagnéticas. Antes de comenzar, quiero dar las gracias a la página Rastros de Guerra, que ustedes la pueden encontrar en Facebook, y que es quien nos está dando el soporte técnico para este ciclo de charlas. Si ustedes están interesados en historia militar peruana, tienen que conocer o visitar la página Rastros de Guerra. Adelante, Edgar, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Es un gusto saludarlos y aquí estoy hablándoles desde la ciudad de Guatemala. Es un gran placer en realidad estar con ustedes y compartir esta charla. Más que una charla, es una historia que les quiero contar de cómo empezó esto para mí con eso de las tormentas geomagnéticas. Para entrar en materia, les quiero contar que un poquito de introducción es que en Guatemala, pues los astrónomos, sí tenemos astrónomos profesionales, pero los astrónomos profesionales casi todos están fuera del país. Entonces, cuando ocurre algún evento astronómico, algo en el cielo, que alguien mira algo, que va a ocurrir un eclipse, pues somos los aficionados o los que salimos a dar la cara casi siempre. Y así me pasó a mí durante 18 o 17 años que fui presidente de la Asociación Guatemalteca de Astronomía. Entonces a mí siempre me gusta, pues ya de por sí, ¿para qué les voy a decir que no? Me gusta hablar con los medios y salir anunciando y las cosas y platicar con ellos. Me gusta la divulgación. Entonces es así que ¿por qué les cuento esto? Pues porque ya con el tiempo, con los años, a través de 17, 18 años, pues los periodistas van sabiendo el número de teléfono y así empieza esta historia. Esta historia empieza un día, hace más o menos, esto fue como en el 2003 o 2004. Estaba yo en mi trabajo, porque yo pues trabajo en otra cosa, pues soy ingeniero en sistemas, en ese entonces trabajaba en Bell South, en Guatemala, trabajando cuando de repente recibo una llamada de una radio aquí muy grande, una cadena, Emisoras Unidas se llama, y me dicen, Edgar, ¿qué tal está? Bien, muchas gracias, pero me dicen, fíjese que lo tenemos al aire y queremos que nos diga cuáles son los efectos de la tormenta geomagnética que está llegando hoy a la Tierra. ¿Cuáles son los problemas de esta tormenta geomagnética? Y miren, esta es la cara que puse yo. Así puse la cara porque no estaba ni enterado que había una tormenta. Y no sabía bien, y en ese momento, esa podía haber sido mi cara también, o esta, cuando recibí esa llamada, y sobre todo que me dicen, lo tenemos al aire, díganos cuáles son los problemas de esta tormenta. Entonces, pues, resulta que, pues acudiendo un poquito a la memoria y a todas las cosas que medio lee uno, pues poco a poco me quité el problema, porque generalmente los problemas de las tormentas geomagnéticas o solares se parecen. Pero me quedé así con mucho susto, porque realmente no sabía bien qué era una tormenta geomagnética. Entonces esto me motivó a preparar un poco de información, a irme preparando un poco en esto. Otra cosa que me motivó es que en Guatemala hay un amigo, un compañero de la asociación que se llama Mario Enríquez, que él se dedica, fíjense que él es el fundador del Observatorio Guatemalteco de Radioastronomía. Hizo un radiotelescopio, él con sus propios medios, y se dedica a producir información. Y él produce información estadística y publica
es muy entusiasta, publica cuadros y así como vemos ahorita, tales gráficas y el índice de radiación ultravioleta y así. Entonces, por ejemplo, esto, que hay una tormenta geomagnética, etcétera. Pero fíjense que yo no lo entendía. No le entendía mucho. Entonces yo dije, ay, aquí cuando pone estas cosas, no mucho, no entiendo. Entonces esto me motivó a estudiar y a estudiar esto precisamente de lo que les voy a hablar. Y entonces esa es la historia de la tormenta geomagnética. Para mí, una de las preguntas que yo tenía era, ¿pero por qué le dicen geomagnética? Porque geo es tierra. Entonces, ¿por qué un problema que produce el Sol lo llaman geomagnético? Porque geo es tierra. Entonces, algo que no entendían bien era cuál era la relación entre algo que estaba ocurriendo en el Sol a mucha distancia y nosotros. Entonces, aquí resulta que lo que pasa, la explicación es esta, ¿verdad? Porque el concepto de la tormenta geomagnética es precisamente esa perturbación que hay, pero en la magnetosfera de la Tierra, en la magnetosfera terrestre, que es causada por una onda de choque de viento solar que llega hasta nosotros. Entonces, bueno, ahí fui entendiendo poco a poco que el Sol sí, realmente es el causante, el que causa estas tormentas, estas grandes explosiones o emisiones de materia, pero quien las sufre, quien las va a sufrir somos nosotros, somos en este caso, en la Tierra. Por eso es geomagnética, porque quien la sufre al final es el campo magnético de la Tierra, que aquí lo tenemos del lado izquierdo, no a escala, por supuesto, pero aquí, digamos, hay una acción del Sol hacia nosotros. Entonces, ¿quiénes la estamos sufriendo? Nosotros. Entonces, por eso se llama geomagnética, porque es desde nuestro punto de vista. Los que estamos sufriendo acá somos nosotros. Entonces, resulta que el viento solar causa dos interacciones durante una tormenta solar con la magnetosfera terrestre. Una es magnética. El plasma es conducido por campos eléctricos incrementados dentro de la magnetosfera. Y la otra es eléctrica. Se incrementa la corriente eléctrica en la magnetosfera e ionosfera. Pero aquí estoy hablando de un montón de cosas que yo primero yo no estaba seguro de entenderlas bien. Entonces, aquí tuve que ir repasando un poco lo básico. ¿Qué es lo básico aquí? Pues estamos hablando de una magnetosfera terrestre. Entonces, prácticamente aquí tenemos que empezar a conocer que la Tierra, aparte de su atmósfera, aparte de todas las cosas que tiene una cosa que es invisible, que casi para todos pues nadie la mira, pero que es una gran defensa, un gran escudo que tiene, que es su campo magnético, su magnetosfera. Y esta magnetosfera tiene esta forma, más o menos. Estas son las líneas magnéticas y se originan en los polos. Los polos y, bueno, de un lado hacia el otro. Y el polo magnético resulta que está 111 grados separado o declinado del polo magnético geográfico. Entonces no coinciden, no necesariamente van a coincidir. Pero ¿por qué se forma esto? ¿Por qué causa que la Tierra tenga esta magnetosfera terrestre? Pues lo que causa es que en el núcleo de la Tierra, en el centro de la Tierra, pues hay una combinación de níquel y hierro, tiene un núcleo ferroso que se mantiene a una temperatura muy alta. Se ha hecho pues, cálculos que la temperatura del centro de la Tierra es más o menos unos 6.000 grados Kelvin, es como la temperatura de la superficie del Sol. Entonces es como que tuviéramos un sol adentro y un sol afuera. Entonces esto hace que este material esté, digamos, como en forma casi líquida, en forma de un fluido, y ese fluido está rotando, y al rotar se genera una especie de efecto de dínamo, como el de una bicicleta, y eso genera un campo magnético que es el que cubre a la Tierra de los embates del viento solar. Pero otra cosa que yo hablé es de plasma. ¿Pero qué es plasma? Se dice, ¿pero qué es plasma? Bueno, para que entendamos bien qué es plasma, vamos a que
se dice que el plasma es el cuarto estado de la materia. Entonces, el primer estado que todos conocemos es el sólido, todas las moléculas ahí bien ordenaditas. Después está el líquido, también ahí bien ordenadas, cercanas, ya no tan igual que un sólido. El estado gaseoso, ya las moléculas más separadas entre sí, con un poco más de energía. Y el estado de plasma. El estado de plasma, miren, esto es especial, porque el estado de plasma lo que tiene es un montón de electrones sueltos, o protones, o pedazos de, digamos, prácticamente uno que otro átomo ahí, pero son chorros de electrones rotos o protones. Entonces, cuando nosotros vemos solamente una cantidad de electrones circulando, eso es un chorro de plasma. Como cuando vemos, por ejemplo, en la cola de un cometa, que se le forma una cola así como el Hale-Bopp, que tenía la cola azul y una cola amarilla o blanca, que era una cola era de plasma, porque ahí iban todos los electrones que el viento solar le estaba arrancando al cometa, y la cola de polvo o de gas, que era la cola blanca y que se curvaba. Entonces el plasma es un estado de la materia donde solamente es un conjunto de electrones que están girando o protones. También se habla ahí en la definición de que el efecto es el del campo eléctrico. Pero, ¿qué es el efecto del campo eléctrico? Bueno, resulta que las partículas como los electrones o los neutrones, tienen carga. Entonces, esas cargas atraen y repelen. Los positivos repelen, los negativos atraen. Entonces, cuando hablamos de la atracción que produce un campo eléctrico es precisamente porque precisamente este tipo, las cargas digamos, de signos opuestos se repelen y de signos diferentes se atraen, etcétera. Entonces, este tipo de, como dice acá, ¿verdad? El campo eléctrico es el campo, es el espacio en donde tiene una influencia una partícula eléctrica. Por otro lado, el campo magnético. El campo magnético es, aquí, como vemos, tiene unas líneas que ya explicamos cuando vemos el campo magnético de la Tierra. Es prácticamente esto mismo. Esto mismo son las líneas del campo magnético que a nivel de un imán se pueden ver fácilmente si uno le pone unos pedacitos de hierro ahí alrededor y se forman las curvas. Pero en la Tierra, pues eso se forma a nivel ya mucho más grande. Aquí la corriente eléctrica. ¿Qué es la corriente eléctrica? Pues la corriente eléctrica se forma por un flujo de cargas que van en una dirección, ya sea solo electrones o solo protones, que también pueden producirla. Entonces, se debe al movimiento de protones y electrones. Entonces, estas son cosas que probablemente ustedes ya conocen, pero yo, digamos, tuve que ir a lo fundamental, tuve que ir a ver cómo esto funcionaba para entender bien lo que era una tormenta geomagnética. Entonces, cuando nos hablan de que la atmósfera o la ionosfera se carga o hay corrientes eléctricas, lo que quiere decir es que se llena, se carga con electrones. Hay corrientes de electrones ahí circulando que son inyectados por el viento solar. Eso es lo que nos está tratando de decir. Entonces, ya conocimos aquí lo que es una corriente eléctrica. Otra cosa que es importante tomar en cuenta para poder entender lo que es la tormenta geomagnética son los cinturones de Van Allen. Los cinturones de Van Allen son un par de donas, como donas invisibles, digamos, que tenemos alrededor de la Tierra, pues son precisamente donde las partículas que sobran o se concentran, se concentran de todo el viento solar, se concentran en grandes cantidades y son como ahí, como unos reservorios que tienen grandes cantidades de partículas cargadas de alta energía. Son dos cinturones. Uno es de 500 kilómetros y llega hasta 5,000. Y el otro es mucho más grande. El otro empieza en 15,000 kilómetros y llega hasta 58,000, 60,000 kilómetros.
Esos son los llamados cinturones de Van Allen, que por cierto muchos decían que los astronautas no podían haber ido a la Luna porque si atravesaban esos cinturones se deberían de haber muerto. Entonces eso era un indicio de que fue falso el viaje a la Luna. Pues bueno, resulta que los astronautas solo estuvieron expuestos en un promedio de 30 minutos a atravesar todo eso. Y para tener daños se necesitan varios días. Entonces, igual los atravesaron y además las naves estaban con cierta cobertura, cierto blindaje y no les pasó nada. Entonces, todo esto tiene una explicación. Pero bueno, esto no viene al caso. Se llaman cinturones de Van Allen porque fue el doctor James Van Allen, o Von Allen, el que los descubrió. Y a mí me gusta, cuando estoy hablando de alguien, me gusta que le miren la cara, yo verle la cara también, conocerlo. Entonces aquí se los puse. Este señor que está ahí es Van Allen, yo no lo conocía. Entonces aquí está el señor Van Allen, él es el autor o el creador de este concepto de los cinturones de Van Allen. Ok. Hay algo, pero sigamos. Si alguien tiene alguna pregunta, le pido favor si la puede ir haciendo por el chat y ahí la vamos a ir leyendo. Entonces regreso otra vez, porque tal vez en un principio lo que puse tal vez no se entendía muy bien. Cuando pongo ahí que dice que tiene el viento solar sobre la Tierra, tiene dos interacciones. Una es magnética. Ahora, ¿y por qué es magnética? Porque el plasma es conducido por campos eléctricos. Ya vimos que los campos eléctricos son esos causados por las cargas eléctricas y mueven cosas. ¿Qué es lo que mueven? Mueven electrones, los mueven. Y este movimiento se incrementa dentro de la magnetosfera, que son las líneas estas que vemos, esas curvas de campo magnético o las líneas magnéticas. Lo otro es que yo dije que tenía una interacción eléctrica. ¿Qué quiere decir eso? El chorro de partículas que vienen del Sol, que tira cuando hace su viento solar, lo que hace es esas partículas vienen muy cargadas, vienen con mucha energía. Entonces también vienen cargadas eléctricamente. Se incrementa la corriente eléctrica en la magnetosfera. La misma magnetosfera precisamente por ese corrimiento que hay de electrones, incrementa su corriente eléctrica, se carga más, en otras palabras, es como se siente la carga que tiene y la ionosfera también se sobrecarga, tiene una carga eléctrica mayor de la que normalmente tiene. Eso es lo que quiere decir esto en pocas palabras. Entonces, aquí lo que estamos viendo y lo que yo aprendí, que comparto con ustedes, es que el efecto que el viento solar tiene sobre la Tierra cuando viene acá es doble. Es un efecto magnético y un efecto eléctrico. Y entonces, esa es la parte que uno, digamos, como ya empieza como a entender por qué se llama geomagnético. Entonces, resulta que aquí tenemos un diagrama del campo magnético y aquí está la Tierra en medio. Y aquí podemos observar que cuando viene el viento solar, lo que les estaba diciendo, empieza a interactuar, pero el campo magnético es como que fuera un escudo. Es un escudo, en realidad es un escudo que nosotros tenemos y que pocas veces nos damos cuenta y estamos conscientes que lo tenemos. Y es un escudo que es importantísimo, es vital para nuestra vida, porque si no existiera este escudo, entonces, como pasa en Marte, por ejemplo, el chorro de partículas cargadas, que son protones de alta velocidad, una serie de electrones, un montón de partículas que vienen cargados de energía, radiación ultravioleta, radiación infrarroja, rayos X. Todo eso entraría de bloque en la Tierra y prácticamente freiría todo lo que hay. Y si no lo fríe, pues lo quema o nos deja. No habría vida, en otras palabras. No habría vida en la Tierra si no existiera el campo magnético, porque no habría nada que nos proteja de eso. La atmósfera nos detiene un poco, ¿verdad? Porque detiene rayos X, etcétera, pero no sería suficiente. Entonces, lo que probablemente no habría pues sería otro planeta totalmente diferente.
Por eso a mí me da risa un comentario que hacen a veces cuando miran ahí en Marte, miran que entre las rocas hay algo que se parece a una rata. O hay algo que se parece a un cangrejo en una pared. Entonces digo, eso no es posible, sencillamente no es posible. O un gorila sentado en una piedra, ¿verdad? Ustedes y yo sabemos de que eso no es posible, porque tiene tanta radiación, llega tanta radiación que no podría vivir un pobre gorila ahí. No puede vivir minutos. No tiene cómo. Los rayos ultravioleta lo matarían, la radiación lo atravesaría. Quedaría totalmente, no podría estar ahí, menos una rata, ¿verdad? Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, es que bueno conocer esto, qué bueno conocer de que existen los campos magnéticos, que existen estas radiaciones, porque entonces uno puede saber si es cierto lo que dice Maussan, de que hay un lago ahí y que la NASA no quiere decir que ahí está el lago en, la, en, las, en un cráter, y solo porque lo pintaron de azul. Entonces, tal vez yo creo que ahí pues estamos hablando de un poquito de falta de conocimiento de este trabajo. Entonces, siguiendo con el tema, aparte de que tenemos el campo magnético, la atmósfera es algo que es importante también aquí, porque recuérdense que dentro de las interacciones que tienen las tormentas magnéticas o las tormentas solares, el viento solar, es con la ionosfera. La ionosfera actúa, la ionosfera se mueve, igual que el campo magnético se aprieta cuando recibe ese choque del campo del viento solar, digamos como que se encoge o lo encoge la fuerza, la energía que tiene. Igual la atmósfera es afectada, pero ¿cuál de todas las capas de la atmósfera? Si repasamos nuestra secundaria, pues la atmósfera tiene varias capas. Primero está la troposfera, que es donde van los aviones hasta Monte Everest. Después está la estratosfera. Después está la mesósfera. Y ahora resulta que nos cambiaron. Ya no aparece la ionosfera, sino que ahora se llama termósfera. Termósfera es donde está el transbordador espacial, donde se ocurren las auroras boreales, donde está esto ya prácticamente. Guatemala acaba de subir un satélite que se llama el Quetzal 1 y debe andar por ahí, por la mesósfera, por la termósfera, porque está a unos 400 kilómetros de altura, de altitud. Y por último está la exósfera. La exósfera pues ya es de 10,000 kilómetros para arriba, ya es prácticamente el espacio. No sé si hay una pregunta por acá. La extracción de petróleo podría afectar negativamente o positivamente el campo magnético de la Tierra. La extracción de petróleo, por la forma en que van tal vez vaciando, imagino, la pregunta es porque la relación está en que van vaciando ciertas cavidades y de la Tierra. Mi respuesta, digamos, de entrada, de así, es que no creo que afectar el campo magnético, más porque el campo magnético viene dado principalmente por la metalicidad de toda la parte más metálica que la parte, digamos, como aceite o petróleo. Entonces, diría que no. Esa sería mi respuesta. Muy bien, ahora, aparte de esto de la atmósfera que tenemos que tomar en cuenta, lo tomamos en cuenta por algo, porque cuando hay una tormenta, mueve la ionosfera, cuando hay una tormenta solar, y esta ionosfera es donde rebotan las ondas de radio. Aquí tenemos un par de antenas que se auxilian de la ionosfera para poder llegar a otro lugar. Y entonces, por ejemplo, pasa con los radios de onda corta, que a veces se escuchan estaciones que no se escuchaban normalmente, o a veces se dejan de escuchar estaciones que normalmente se escuchaban. ¿Y eso es por qué? Porque la atmósfera está sufriendo mucho movimiento, la ionosfera. La capa sube, la presión del viento solar hace que la ionosfera o suba más o baje.
pero se mueve, la mueve. Entonces, si tenemos conciencia de eso, vamos a saber que una tormenta solar podría afectarnos en las comunicaciones por radio, por las que utilizan pues ese tipo de comunicación. Entonces, por eso es importante hablar de la atmósfera también y que tiene que ver con las tormentas. Ahora, ¿cuál es la verdadera fuerza de la tormenta? ¿Qué es lo que nos afecta a nosotros? ¿Qué es lo que viene hasta a la Tierra o pasa de largo o pasa cerca? El Sol saca prácticamente dos cosas o expulsa dos cosas o digamos, sí, expulsa dos cosas. Y se habla mucho, muchas veces leemos de las CMEs. Las CMEs, ¿qué son las CMEs? ¿Qué son las CMEs? Las CMEs son las siglas en inglés de una expulsión de masa coronal, coronal mass ejection. Entonces, lo que quiere decir esto es que es la expulsión. El Sol expulsa una onda, una nube prácticamente de radiación con partículas de mucha energía y la expulsa en una dirección que no, pues puede ser en cualquier dirección. Normalmente, si la Tierra anda por otro lado, pues no le va a caer. Solo la podemos observar a través de tal vez del SOHO o de otro observatorio. Pero puede ser, y se da algunas veces, que la Tierra está precisamente en el camino de esta eyección de masa coronal. Entonces, cuando se da eso va a ir a pegar a la Tierra. Esa nube de partículas cargadas, eso va a ir a pegar. Entonces, las tormentas, estas son temibles, digamos, porque estas son las que son materiales que van a ir a afectarnos y van a ver. Hasta tienen una clasificación. Y hay otro tipo digamos, de expulsión de materia que hace el Sol, que se llaman las CIR, o las CIRs, que es el Co-Rotating Interaction Region, que son regiones de corrotación. En otras palabras, regiones de corrotación. Eso es, vamos a ver ya, acá. Esto es, para que no estemos hablando tanto de conceptos, esto en esta gráfica es lo que sería la forma de una eyección de masa coronal. Generalmente vemos las eyecciones de masa coronales como unas bombotas, así como unas burbujas, como unas nubes que el Sol expulsa de la parte del interior y las saca. Son tan fuertes esas expulsiones que vencen los campos magnéticos del Sol, que hace que muchas de las fulguraciones vuelvan a caer. Las fulguraciones uno ve a veces en las películas del Sol o cuando uno es astrónomo solar, ve que se levantan y hacen una curvita y vuelven a caer, porque siguen su línea de campo magnético. Estas explosiones son tan grandes que rompen esa línea y siguen de largo y ahí van. Entonces, y cuidado el que se esté enfrente de esa gran nube de partículas, porque es demasiada la energía que está tirando. Ahora, la otra forma que tiene el Sol de afectarnos en lo que es el CIR, imagínense ustedes una de estas regadoras de jardín que riegan el jardín así como en espiral, unas mangueras que riegan el jardín así. Pues el Sol hace eso también. El Sol hace eso, lo que hace es que aquí podemos observar el Sol, digamos, desde arriba, y entonces vemos que saca el Sol en su giro que tiene, saca también material de alta velocidad que va saliendo, pero no sale como en forma de una nube, sino que sale en forma como de como mucho más plana y más definida. Entonces esto lo hace el Sol cuando está girando, cuando el Sol gira. Pero alguien puede preguntar, pero ¿y de dónde saca eso? ¿Cómo hace el Sol para sacar ese material? ¿Por dónde sale? Pues existen estas cosas que se llaman agujeros coronales. Los agujeros coronales son formaciones que se dan temporalmente en el Sol. Son depresiones digamos, de las capas externas que permiten, o debilidades que permiten que material interno salga del Sol con bastante energía. Y a veces hay unos agujeros coronales que se ve aquí, esta es la parte que se ve acá con el cursor, se ve de color gris oscuro. Esas a veces llegan a tener hasta 1/3
casi una cuarta parte o un tercio del Sol. Entonces, por ahí hace el Sol, empieza a surgir. Los agujeros coronales son eventos variables y por ahí entonces son áreas grandes que permite que saca material, saca este chorro de partículas cargadas. Las líneas de campo se extienden lejos del sistema solar. Aquí estamos viendo otra gráfica en donde lo que yo les estoy diciendo es, aquí estamos como que estuviéramos arriba del Sol. Pongámonos, digamos, a ver el Sol desde arriba, en el polo norte del Sol, y imaginémoslo como que si fuera un remolino. Entonces el Sol va tirando, igual que rota, así como rota, va soltando una ráfaga de material altamente energético. Ahí va radiación, ahí van partículas, ahí va una cantidad de energía. Pero esta cantidad no va en una nube así como la que vimos de las eyecciones de masa coronales o de las expulsiones, sino que va como que fuera a cortar, como que fuera algo más definido. Como esto, precisamente, como una regadera de agua que tira los chorros y los va tirando como que fuera un látigo alrededor. Es como que fuera un látigo. No los tira para arriba ni los tira para abajo, sino que los tira más en forma horizontal. Entonces va más definido. Este otro tipo de bombardeo que tiene el Sol. Entonces, prácticamente lo que yo aprendí es que en una tormenta geomagnética hay dos tipos de actores que pueden causar estos problemas acá en la Tierra. Uno son los CMEs, que son las expulsiones de masa coronal, que son prácticamente unas nubes que sacan el Sol como una explosión. Y las otras son las CIRs, que son más definidas, más planas, más dirigidas, en forma prácticamente casi al nivel no diría tanto del Ecuador, pero sí diría mucho más definido el ancho, el espacio donde va a ir pegando esa material solar. Entonces, por otro lado, ¿y qué es una fulguración solar? Una fulguración solar, pues es básicamente la forma que tiene el Sol de cuando se llega ya toda la energía que viene de las capas internas, que viene primero el núcleo que está a 15 millones de grados, después va bajando esta energía, esta temperatura con la capa radiativa, después la zona convectiva se mantiene sacando hacia el exterior todo lo que hay desde allá abajo, lo va sacando a la fotosfera. Entonces, algunas de estas cosas salen con mucha fuerza. Y esto es impredecible. El Sol siempre está haciendo estas cosas. Su trabajo es ese. Su trabajo es hacer estas cosas, precisamente, porque es parte de su vida, de su movimiento. Estar quemando los campos magnéticos que tiene el Sol en su interior, se cruzan, y cuando se cruzan, se vuelve como una onda que tira un fogonazo tremendo. Y aquí está como la descripción de qué es lo que ocurre cuando hay una fulguración solar. Lo que hay ahí es, lo que produce una fulguración solar son las reconexiones de los campos magnéticos. El Sol tiene campos magnéticos para tirar con onda, porque son muchos campos magnéticos produciéndose simultáneamente y chocan entre sí. Y cuando chocan, eso es el gatillo que detona la fulguración solar. Y esa fulguración, pues, es como es la que dispara electrones acelerados, protones acelerados, radiación y otro tipo de partículas como neutrinos, como fotones muy acelerados, rayos gamma y una serie de partículas y ondas energéticas. Rayos gamma, lo que les platicaba, prácticamente esto se produce en estas fulguraciones también. Ahora bien, estos salen del Sol y llegan a la Tierra, pues las partículas viajan a la velocidad de la luz prácticamente. Entonces llegan a la Tierra las primeras partículas, sobre todo los neutrinos, en 8 minutos y 19 segundos, que es más o menos la distancia que se tarda la luz en recorrer. Pero hay algunas que dicen
son más lentas. Por ejemplo, cuando cuando eyectan esas masas de material coronal, esa masa sí ya no puede circular a una velocidad como la de la luz, sino que viene y se tarda más. Generalmente se tarda entre 24 a 36 horas en llegar. Y por eso es que entonces hay una alerta. Hay una alerta de una eyección de masa coronal y entonces empiezan a decir los boletines, se espera que venga una tormenta de tipo tal y va a ser de nivel tal de acuerdo a que se ha registrado la explosión por los observatorios solares y se sabe que en 12, 24, 36 horas va a estar afectando en la Tierra cuando va dirigida hacia la Tierra. Entonces lo que les decía, que la nube no es tan rápida y bueno, hay 21 diferencias entre las tormentas geomagnéticas producidas por eyecciones de masa coronal y las que son por CIRs. 21 diferencias que uno puede estudiarlas cuando ya se dedica, si alguien quiere dedicarse a estudiar esto más en detalle. Aquí hay varias, pero la mayor es que la más importante es que las tormentas por eyección de masa coronal son las que se producen por nubes, como les estaba diciendo, por unas grandes nubes magnéticas, y las otras se producen por corrientes de alta velocidad que son mucho más definidas, son como más dirigidas, son como chorros de energía que van mucho más, con mucho menos, digamos, no se esparce tanto, no se distribuye tanto en el espacio, sino que más bien está más orientado está más concentrado en un área. Las tormentas CIR son de mayor duración, tienen plasmas más calientes y carga más potente que afecte los satélites y produce altos flujos de electrones. Y aquí están las 21 diferencias. Yo no voy a leer las 21 diferencias acá. Esto solo se los puse como para que ustedes, si quieren investigar, o ya les en la copia de la presentación, pueden ver. Por ejemplo, aquí yo señalé un par en donde dice, cuando tenemos tormentas geomagnéticas por CMS, generalmente son mayores en el máximo solar. Y las tormentas, los CIR, son mayores o se dan con más frecuencia en el periodo del mínimo solar o cuando está declinando. Quiere decir que ahora que pues estamos precisamente en el mínimo, estamos en el ciclo mínimo, cerrando el 24 y el 25, que no hay forma de que arranque, no quiere todavía arrancar mucho, aunque ya hay una mancha solar ahí apareciendo, pues entonces tendríamos más frecuencia de CIRs que de CMS. Aquí siguen las diferencias. Aquí señalé otra, a ver cuál señalé aquí. Bueno, las auroras. Las auroras boreales son consecuencias de estas tormentas. ¿Por qué? Porque cuando echa el sol toda esa cantidad de partículas, el campo magnético nos defiende y lo que hacen esas partículas es deslizarse sobre las líneas de campo magnético y se juntan en los polos. Y cuando se juntan e interactúan entre sí, es cuando vemos esas danzas de nubes verdes, rojas, y pues es una belleza a quienes los han visto. Yo no he tenido oportunidad, por cierto, esa es una de mis observaciones que tengo pendientes, ir a ver esas cortinas de luz que se forman en las regiones del norte. Eso es precisamente porque ahí se juntan las líneas de campo magnético y ahí es donde está la mayor interacción de estas partículas. Estos no son fenómenos de refracción ni nada que ver con refracción de la luz, sino que son fenómenos de interacción electromagnética en la atmósfera. Entonces uno las ve cómo se van moviendo. Ahora, ¿cómo clasificamos las CMS? ¿Todas las CMS son iguales o no? No, claro que no. Hay una escala que nos dice cómo son las CMS. Entonces, hay que preocuparse cuando las CMS son tipo X. Por ejemplo, aquí está la escala. La escala viene y va A, B, C, M,
y llega hasta X. Aquí no es que haya D, E, F, G, H, I, J, K, no. Estas son las que hay. Las letras que están aquí son las escalas que hay y todavía dentro de la letra se pueden clasificar. Por ejemplo, puede haber A1, A2, puede haber X1, X2 y eso va aumentando la intensidad. Dependiendo de qué se clasifica, de qué depende esta escala. Esta escala se va poniendo, va a haber una tormenta, las EMS vienen de tipo A o de tipo B, dependiendo del pico del flujo de los rayos X. Rayos X. De los rayos X, que es otro, rayos X son otra radiación que emite el Sol. Mira, depende de la frecuencia. Así se clasifican en rayos gamma con muchísima frecuencia, rayos X todavía fuerte, pero con menos frecuencia. Pero el flujo de rayos X medido por metro cuadrado. El flujo de rayos X medido por metro cuadrado, eso da un índice, una cantidad. Y eso es lo que clasifica si es A, si es B, o es C, o es M, o es X. Ahora, ¿quién mide eso? Porque eso viene en el espacio. Eso no, si lo medimos ya cuando está la Tierra, ¿ya para qué? La cosa es verla antes. Entonces, quien mide eso son los satélites. Y, por ejemplo, los satélites GOES. No sé si así se pronuncia, pero GOES. Más o menos es de 100 a 800 picómetros en las inmediaciones de la Tierra. Y ellos clasifican y mandan el aviso para los observatorios y entonces ellos también ya pueden dar las notificaciones. Cada clase tiene un pico de flujo 10 veces mayor que la anterior. O sea que la B es 10 veces mayor que la A y la C es 10 veces mayor que la B. Y así. Teniendo las fulguraciones de clase X, ya un pico de orden de la 10 a la 4 watts por metro cuadrado. Aquí tenemos otra vez la escala de las fulguraciones solares. Y esta es una de las primeras escalas que, digamos, si uno se mete a estudiar tormentas geomagnéticas, ya tiene que tener un poquito claro. Por ejemplo, quizás las A y las B no nos van a preocupar mucho, porque no son tan que vayan a causar tanto daño. Pero si la tormenta, ya vemos que está clasificada, si la eyección de masa coronal nos viene ahí la notificación que viene una eyección, una CM, porque generalmente viene con las siglas, viene una CME tipo X5 o X3 o viene una M, entonces sí hay que ponerle un poco de atención porque ya estamos hablando de las escalas en el nivel más alto. La clase X es el nivel más alto de intensidad que puede tener la fulguración o el CME. Entonces, si hablamos de X, ojo, porque es como cuando hablamos de asteroides Apolo. Si hablamos de asteroides de la familia que están en el cinturón principal, pues no nos preocupa, porque ahí mientras estén en el cinturón principal, ahí que se queden. No nos van a hacer ningún daño. Pero si un asteroide se observa y se clasifica como Apolo, entonces ojo, porque ese asteroide Apolo quiere decir que va a intersectar con la órbita de la Tierra y hay posibilidades teóricas, por lo menos, de que haya algo ahí. Hay una intersección. Entonces igual es aquí. Si es una tormenta, si es una CM tipo X, ojo, porque esto ya es un poco más crítico. Y tipo M todavía, también. Tipo C, pues ya un poco menos y así. Entonces ahí viene, digamos, como mi llamada de atención es hacia, fíjese en esta escala, la escala de las fulguraciones solares. Cómo van desde la A hasta la X. La A puede pasar, pero la X, ojo. Esto que está acá es lo mismo que les acabo yo de decir. Puede haber una numeración entre las letras. El flujo de rayos X tiene un valor B en condiciones cuando el Sol... Bueno, este es más de lo mismo. Aquí puse un montón de texto para que si alguien quiere detenerse y leer un poco más, pero lo importante aquí es esta clasificación. Vamos a ver, por ejemplo, yo aquí
puse dos ejemplos. Dos de las fulguraciones GOES más grandes fueron los eventos X20, fíjese, ya un nivel X20 de una CME, que se registraron el 16 de agosto de 1989 y el 2 de abril de 2001. Estas ya fueron, ya produjeron daños, producen daños porque logran debilitar tanto el campo magnético que logran, cuando el campo magnético se apacha tanto, se apachurra, logra penetrar muchas veces esta energía y entonces lo que hace es que puede aumentar la cantidad de, digamos, de carga que tienen las líneas eléctricas, puede quemar aparatos o puede sobrecargar equipos. Entonces, aquí estos eventos sí registraron algunos daños, el 16 de agosto de 1989 y el 2 de abril del 2001. El 4 de noviembre de 2003 ha sido la fulguración de rayos X más potente jamás registrada. Al principio se la clasificó como una X28, ya es bastante. Y esos son 2.8 miliwatts por metro cuadrado. Son fechas que se han ido guardando porque son fechas en donde se producen fulguraciones tan grandes o las CMEs vienen y sí producen daños. Pero el mayor de todos, el mayor de todos los daños ha sido en toda la historia, es el evento Carrington. El evento Carrington pues ya ocurrió hace bastante tiempo, ocurrió en 1859. Pero es la erupción más poderosa o la tormenta más poderosa que ha venido a la Tierra, porque en ese entonces sí causó mucho daño, a pesar de que no había mucha tecnología. En ese entonces, digamos, la tecnología más avanzada era el telégrafo y quemó telégrafos, quemó incluso personas que estaban manejando los telégrafos, causó un montón de daño. Registró auroras boreales. Les cuento que registró auroras boreales en el Petén, en Guatemala. Algo increíble. Están registradas en la Hemeroteca Nacional que se observaron auroras de color rojo en el Petén. Aquí arriba, pues siempre en Guatemala. Ya si observamos auroras en nuestras latitudes, hay que preocuparse, porque entonces quiere decir que está pasando una cosa tremenda en el sol. Hay una tormenta demasiado fuerte. Entonces, cuando alguien me dice, mire, las auroras boreales no se mirarán aquí en Guatemala, le digo, mire, si mira una, preocúpese, porque esa es señal de que estamos en una tormenta solar espantosa, como la del evento Carrington. Entonces, ¿qué pasaría? Dicen algunas personas como Michio Kaku. ¿Qué pasaría si se da otro evento Carrington? ¿O qué es la posibilidad de que se dé? ¿Cuál es la posibilidad, la probabilidad de que se dé otro evento Carrington ahora? ¿Qué pasaría? Ya no estamos en el telégrafo, ya no estamos en la época del telégrafo. Y entonces, nadie mejor que Michio Kaku, porque Michio Kaku, yo lo vi, que salió en Fox News y dijo, si hay una fulguración como el evento Carrington, se queman los satélites, se quemaría todo lo que es el Internet. Nos olvidamos del Internet, nos olvidamos de las fábricas, nos olvidamos de todo lo que maneja electricidad y regresamos a la edad de piedra. Me pareció exagerado decir que regresamos a la edad de piedra, pero pensándolo bien, un evento Carrington a nosotros, que somos una sociedad que dependemos totalmente de la electricidad, o casi totalmente, y dependemos del Internet ahora, nos afectaría tremendamente. Imagínense ustedes que no hubiera comunicaciones, que digamos se quemen todos los transformadores, que no haya electricidad, y no por un tiempo, sino que por años. Entonces tendríamos, todo lo que se fabrica usando electricidad, pues cualquier pachón, cualquier cosa, está hecho por una máquina y esta máquina utiliza electricidad y si no tenemos eso, tendríamos que empezar a ver cómo producimos electricidad otra vez en otros métodos y realmente sí ocasionaría un retraso bastante fuerte y bastante grande. Miren, yo era muy escéptico
Y cuando salía Michio Kaku hablando ahí en CNN o en Fox News o en cualquier noticiero, porque él es muy mediático, yo decía, este tipo, qué exagerado. Ese me cae mal porque es un exagerado. Pero miren, después de la situación que estamos viendo actualmente, de esta pandemia, nadie jamás había, bueno, había previsto, tal vez Bill Gates, pero nunca nadie hubiera creído que esto iba a pasar, lo que está pasando ahorita. Y algo así me pasa a mí ahora con el evento Carrington. Si tiene pocas probabilidades de que pase, pero no es cero. Se podría dar. Y entonces ya aprendí a mejor ser más humilde y no tan escéptico y decir, bueno, pues tal vez sí, ¿verdad? Tal vez podría pasar. Entonces mejor me caigo, mejor no me burlo de Michio Kaku porque ya se ve que hay cosas que uno creía que nunca iban a pasar y están pasando. Entonces, la lección es esa. La lección es, no sabemos el ciclo del Sol que puede producir una fulguración tipo Carrington. Podría ser mañana o podría ser en 1000 años. Entonces, lo mejor que podemos hacer es seguir estudiando el Sol para ver cómo funciona y si algún día podemos llegar a ver, a detectar estos ciclos. Este se llama el evento Carrington por el astrónomo Richard Carrington, que por cierto no puse su foto aquí, pero él dejó eh, registrado esta observación y entonces gracias a él pues tenemos conocimiento de ella. Pero no solamente, esta solo es la primera parte de la tormenta geomagnética, porque hay otras cosas que uno tiene que entender. Y la otra cosa que uno tiene que entender es, ya vista desde la Tierra, ya vista aquí adentro, digamos, ya nosotros aquí adentro, ¿cómo se clasifica una tormenta geomagnética? Porque una cosa es la clasificación del bombazo que viene. Una cosa es la clasificación de la bomba. Bueno, la bomba, o sea, el CME, es A o es B o es X. Pero ya estando adentro, ¿cuál es la escala que se usa? Entonces, aquí hay dos conceptos que también hay que aprender. El clima espacial y la escala del NOAA. El clima espacial es las condiciones ambientales en la magnetosfera y en la ionosfera de la Tierra. El clima espacial se refiere a eso, no es si va a llover o no va a llover, porque estamos hablando del espacio. Aquí lo único que dice el clima espacial es, estamos vigilando, nuestro problema es vigilar la magnetosfera y la ionosfera. ¿Por qué? Porque lo puede afectar el sol y el viento solar. Ellos son los que lo pueden afectar. ¿Y qué puede pasar? Lo que puede pasar es que puede haber un impacto en el funcionamiento, en la confiabilidad de los sistemas, en los servicios, en los vehículos, tanto vehículos como terrestres o aviones, trenes eléctricos, naves espaciales, o incluso poner en peligro la propiedad o la salud humana. Eso puede pasar. Entonces sí es importante vigilar el clima espacial. Entonces, quien se ha tomado esa responsabilidad tipo NASA es la NOAA. La NOAA es la National Oceanic and Atmospheric Administration de Estados Unidos y ellos hicieron una escala, que aquí es otra cosa que uno tiene que aprender, porque ya vieron ustedes el rótulo que yo les puse al principio. Viene una tormenta tipo G1. Ahí no estaban. X1 son las escalas para las CMEs. Ahora, NOAA, los del NOAA, hicieron una escala para las tormentas geomagnéticas vistas desde la Tierra o considerando lo que puede pasar en la Tierra, cómo nos va a afectar. Y eso es una escala que va desde 1 a 5 y le ponen G de Geo o de Geo. Entonces va desde G1, G2, G3 hasta G5, siendo G1 la que tiene menor impacto. Aquí les voy a leer un poquito, solo dice, tiene un impacto débil en los sistemas de energía. Tiene impacto débil, pero sí tiene impacto. Tiene impacto en las operaciones de satélites o de naves espaciales. Impacto menor, pero podría, digamos, chamuscar algún chip, nada más, pero sí va a afectar. Tiene impacto en otros sistemas como son
la migración de animales. Ustedes saben que hay animales que utilizan, hay animalitos que utilizan las líneas magnéticas para viajar. Se orientan por el magnetismo terrestre. Y si el magnetismo terrestre se descompone, entonces se desorientan o les pasan cosas. Entonces esto puede pasar en una tormenta tipo G1. Hay auroras que se empiezan a ver con mayor frecuencia en las latitudes muy al norte. Pero entre más sube el nivel de la tormenta, si es de G2, ya empiezan a pasar cosas peores. Si es de G3, ya es más intenso. Hasta que lleguemos a una G5, que es el nivel más alto, en donde ya puede haber quema completa de apagones completos, como ha habido en Estados Unidos, de grandes regiones o en otros lados, transformadores eléctricos quemados, aparatos ya quemados, infraestructura quemada, en otras palabras. Y si hay astronautas, por ejemplo, que están en el espacio, como salen ahí los astronautas haciendo sus caminatas, y se ven expuestos a esa radiación, sí corren riesgo de morirse o de quedar muy afectados. Y de hecho, con el tiempo, morirse de eso. Entonces, sí es algo serio. Otras cosas son que puede afectar todos los sistemas de navegación. Si, por ejemplo, nosotros hoy todos los sistemas GPS, satélites, etcétera, todos también se basan en magnetismo, en muchas cosas, para muchas cosas, los campos magnéticos. Y si eso cambia, entonces va a haber datos que no van a coincidir, van a afectar los sistemas que tenemos hoy de medición y de localización. Entonces eso sí es cierto que nos puede afectar. Entonces lo importante aquí es saber de qué escala estamos hablando para cuando hacen las advertencias. No deberían de pasar de G1 o de G2 si acaso, ¿verdad? Normalmente si estamos hablando de una G3 a G5 ya estamos hablando de algo muy serio. Eso es una cosa. Otra cosa que tenemos que saber es qué es el índice KP, que está en esta otra columna. El índice KP, que es un índice precisamente donde si es de 5 para arriba, hay que preocuparse. Si es de 4 para abajo, es normal. 5, el índice KP, cuando ustedes miren un índice KP de 5, es porque aquí hay una tormenta geomagnética ya. Si es 4, todavía no ha llegado a ese nivel. Si es menos de 4, pues sí hay perturbación, tal vez eléctrica, etcétera, pero no estamos en un nivel de tormenta. De 5 para arriba, de 5 para 9, estamos en un nivel de tormenta geomagnética. Y eso es esto que está acá. Aquí eso se los pongo otra vez. Los índices desde 0 y 1 o 2, 3 y 4, pues todavía tenemos seguridad. 5, 6, 7, 8 y 9 ya son, entre más rojo se pone el número, peor. Esto es como la escala de Palermo o la escala que se usa para los asteroides. Entre más rojo, más alto el número, peor nos va. Entonces, pero el índice KP, ¿qué es y de dónde sale? El índice KP es un número, pero ¿y de dónde sale este número? ¿Quién lo clasifica? ¿O cómo se clasifica? Pues resulta que el índice KP se saca del promedio de los índices que tienen todos los observatorios que están observando el geomagnetismo en la Tierra. Hay observatorios dedicados a hacer mediciones de geomagnetismo o del clima espacial. Esos observatorios miden y sacan unos datos y sacan un índice que se llama K, solo K. Y entonces el medio, el promedio de todos esos índices K, actualizado cada 2 o 3 horas, es lo que se conoce como el índice KP. Eso viene digamos que ¿a dónde van a ir a traer el índice KP? Lo van a ir a traer a los que están produciendo esa información, que son los observatorios de eventos geomagnéticos en todo el mundo. Y de ahí ya van a hacer entonces su número, que va a ser desde 0 a 9, y como les digo, pues de 5 en adelante ya implica tormenta geomagnética. El índice
Fue introducido por Julius Bartels en 1938. Es un poquito de historia. Aquí también hay otras escalas que usa NOAA para las tormentas de radiación solar. Puede haber tormentas no solamente puede haber tormentas solamente de radiación. Puede ser radiación, rayos X, puede ser radiación ultravioleta. Y entonces las tormentas de radiación se clasifican desde la S1, donde no hay afectación biológica, pero sí puede haber afectación, satélites tampoco, hasta la S5, donde puede haber daño biológico, daño a satélites y a otros sistemas. Y además también hay lo que llaman blackouts de radio, que es donde ya afectan todas las comunicaciones, sobre todo para quienes son radioaficionados, seguramente están familiarizados con estos. Son desde R1 a R5 y así va aumentando también. Degradaciones de alta frecuencia que se producen precisamente por todo. El radio es otra de las radiaciones que el Sol emite. Entonces, si uno quiere dedicarse a monitorear, tienen que aprenderse bien estas escalas, trabajar con ellas, familiarizarse con ellas, con los observatorios que están produciendo esto. Ahora, para cerrar, ¿cuáles son los efectos de las tormentas geomagnéticas? Pues ya les platicaba de un poco, ¿verdad? En 1989 lo que pasó fue que se recargaron las líneas de electricidad. Eso podría pasar en cualquiera de nuestros países. Todavía si hay una carga fuerte, no es dramática, pero sí puede pasar a que algo se queme y eso es impresionante. Estos señores que se acaban de subir al espacio son los que son también afectados porque son los astronautas, si son expuestos a partículas muy energéticas de viento solar, puede tener peligro pues no solo para sus naves, sino que para ellos mismos. Y me acabo de enterar, yo acabo de confirmar de que cuando los astronautas que fueron a la Luna bajaron y estuvieron expuestos a la radiación solar, yo sospechaba que no había un método bien todavía, porque hace 50 años, no había un método o una tecnología que pudiera advertirles si había tormenta solar. Y en efecto, en realidad ellos estuvieron en riesgo. Si hubiera habido una tormenta solar, pues hubiera sido bastante desafortunado, porque no estaban tan avanzados como para poder decir, ahí viene una tormenta, métanse. Incluso yo tengo mis dudas si el módulo lunar, que era tan frágil, los hubiera podido resguardar. Pero eso es otra historia. Las historias otras consecuencias que tiene la tormenta solar es que lo que les decía, los aficionados a la radio de onda corta, pues no me dejarán mentir, les habrá pasado en alguna vez que oyen de repente Radio Hilversum Holanda, y cuando tal vez nunca lo escuchaban, o a lo mejor sí lo escuchaban y después no lo escuchan y no se explican por qué, pero es porque probablemente se está moviendo la ionosfera por medio, gracias a una de estas afectaciones. Los satélites. Nosotros dependemos de los satélites ya casi para todo, ¿verdad? Ya dejamos de estar observando el sol hace tiempo. Solo pues nuestros amigos nos recuerdan los mayas, el solsticio y todo eso, pero nosotros ya no. Ya nosotros lo que vemos es el celular, y el celular está conectado aquí a una estación y la estación a un satélite. Y esto es lo que se vería afectado si hay una tormenta muy grande. Sí se verían afectados los satélites. No ha pasado. ¿Por qué? Porque las probabilidades nada más nos han salvado. La probabilidad de que se dé un evento pues es baja. No ha pasado. Es como el caso de un asteroide. No ha caído porque la probabilidad de que caiga es baja. No porque tengamos un sistema de defensa que nos va a ir a defender. Entonces lo mismo pasa aquí. ¿Estamos en riesgo? Sí, pero es bajo. No es demasiado alto. Entonces ahí está todo girando y los 12,000 satélites girando, o 20,000, más los 12,000 que va a meter Elon Musk ahora con sus satélites de Starlink, y ahí van a estar. Y si hay una tormenta muy grande, entonces estos satélites están en riesgo. Y es cierto, ahora ya estoy convencido de que sí es cierto lo que decía Michio Kaku. Ahora, cuando miré, este es otro efecto.
Este es otro efecto muy bonito, por cierto, porque todos quisiéramos ver. Yo quisiera ver una cosa de estas, no aquí en Guatemala, por supuesto, porque entonces habría un problema, pero sí me gustaría verlas allá en Alaska o en Islandia, porque debe ser algo precioso ver la interacción de las partículas en la atmósfera. Pero son consecuencias, estas son consecuencias del sol, y a veces muchas personas pues, a veces ni relacionan que esto tiene que ver con el sol, con las tormentas solares. Las caminatas espaciales pues no se pueden hacer si hay una tormenta así o hay advertencia. Hoy sé que en la estación espacial sí tienen un lugar blindado en donde los astronautas se resguardan cuando hay advertencia de tormenta muy fuerte. Y pienso yo que irán a hacer las personas que vayan a Marte. Los que vayan a Marte, así como nuestros astronautas se arriesgaron en la Luna, porque estuvieron prácticamente ahí sin ningún tipo de defensa, más que sus trajes espaciales. Si hubiera habido una gran explosión solar, pues no sé. Ahora, los que vayan a Marte van a tener un riesgo bastante serio. Entonces, tienen que tener protección para ellos. Es decir, no pueden estar mucho tiempo fuera y tienen que tener un sistema bueno de información para que les advierta que vienen tormentas o vienen CMS en camino, porque esta es una cosa que sí les va a afectar, sí, definitivamente les va a afectar. Entonces, por eso veo yo que la conquista de Marte, así como está este señor a pie, no la veo muy cercana. Desgraciadamente no soy tan pesimista, no soy tan optimista, no la veo tan cercana como el entusiasta el señor Elon Musk, pero ojalá que me equivoque, pero porque yo creo que tienen que tener muchos sistemas de seguridad, sobre todo para los astronautas que caminen allá. Y con esto termino la presentación y ya estoy disponible aquí por si quieren hacer alguna pregunta. Hola Julio, Julio Vanini está diciéndome que en Nicaragua se observó también auroras boreales durante el evento de Carrington. Qué interesante, no sabía ese dato. O sea que bajó todavía a una latitud menor. Este evento fue espantosamente fuerte, fue muy fuerte. Dice acá, se han detectado algunas regularidades en este tipo de eventos. No una regularidad que permita pronosticarlos. No, no diría que no hay una regularidad. Se sabe que un año van a ocurrir, eso sí, pero no se sabe en qué fecha van a ocurrir o cuántos van a ocurrir. Ese tipo de regularidad todavía no está como para poderse predecir. Quizás todavía hay que estudiar más las causas, pero todavía no es tan exacta la ciencia en ese sentido, la ciencia solar. Bueno, muchas gracias. Si no hay más preguntas, les agradezco su atención y pues espero que les haya gustado el tema y muchas gracias. Hola, ¿me escuchas, Edgar? Sí, te escucho. Bueno, primero agradecer a Edgar por su charla de hoy, muy interesante, muy didáctica, como siempre, aprendiendo todas las semanas con las charlas del ciclo de la Liga Iberoamericana de Astronomía. Yo quiero compartir acá unas imágenes, no sé si se lleguen a ver, bueno, vamos a tratar. Voy a compartir, a ver, un segundo, por favor. Ya. A ver, bueno, acá en la Liga es tradición de que a todos los expositores nosotros siempre le damos un diploma de agradecimiento. No sé si se ve allí el de Edgar. Lo he tratado de ampliar, pero Sí, bueno, no sé. No, se mira, no sé sí si se mira. así se ve, ya Voy a bueno. poner como te gusta. A ver, Sí se ve.
Te vamos a mandar a tu correo, Edgar, en agradecimiento. Ahí dice certificado de participación para Edgar Castro Batén por su didáctica disertación sobre tormentas geomagnéticas en el ciclo de charlas virtuales de la Aliada, de hoy 22 de junio. También tenemos que agradecer a Juan Carlos Flores de la página Rastros de Guerra por el soporte técnico que nos está dando todas las semanas al permitirnos usar su plataforma Zoom. Como les repito, es una página de historia militar peruana para quienes estén interesados. Así que ahí tienen su página en Facebook. Y lo segundo es que esta charla y todas las del ciclo de la Aliada van a ser guardadas, bueno, están siendo grabadas y las vamos a subir a nuestro canal Liada TV de YouTube. Y los invito también a que visiten la página web de la Liada, liada.net, donde van a encontrar pues información de todas las secciones de trabajo que tenemos. Van a encontrar también nuestra revista Universo Digital, que es gratuita, se puede descargar gratis. Ya vamos por el número 62, sale trimestralmente, y aquí les muestro algunos de los artículos que hemos publicado en esta revista. No se olviden que la próxima semana, 30 de junio, es el Día del Asteroide, y precisamente en este número de nuestra revista Universo hemos publicado un artículo sobre impactos de asteroides. No sé si Edgar tenga algo más que decir, voy a dejar de compartir para que se vea nuevamente a Edgar. No, felicitaciones a todos por estas conferencias que son muy bonitas y nos permiten aprender. En realidad todos como grupo aprendemos, todos crecemos. Lo único que hice yo fue compartir algo que yo estudié un poquito porque tenía la inquietud de aprender un poco de esto, que yo no sabía nada, les soy sincero, no sabía nada de esto, entonces yo sigo igual, ¿verdad? No es que sepa mucho, pero ahora por lo menos estoy un poquito más documentado cuando ya me hablan de una tormenta G1 o G2 o cuando me hablan de una edición de masa coronal X, entonces ya sé de qué se trata. Entonces eso, por ahí estamos empezando. Todavía nos falta, pero ahí igual compartiendo con ustedes. Espero me inviten a alguna para escucharlos cuando alguien hable de otros temas también. Les deseo feliz noche. Muy amables. Bueno, muchas gracias a todos entonces. Gracias a todos. Nos despedimos entonces hasta la próxima semana. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. 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 Muy bien.